¿Alguna vez te has preguntado qué significan estos botones AEL o AFL en tu cámara de fotos? En este vídeo yo te lo explico. Estos botones que mucha gente no sabe utilizar son muy útiles en realidad. El AEL, Automatic Exposure Lock, que lo que va a hacer es bloquear la exposición donde nosotros queramos, en modos de prioridad en apertura, en velocidad, incluso en el modo P de Program. Y también el AFL, el Automatic Focus Lock, que bloqueará el enfoque donde nosotros le digamos. También hay en otras cámaras, lo podemos encontrar el botón junto. Vamos a ver con algunos ejemplos qué es lo que puedes hacer con estos botones, qué significan y para qué pueden ayudarte a mejorar en tus fotos. Vamos a situar la cámara en un modo de prioridad en apertura. Como veis, la velocidad de obturación está en automático. En este caso también he dejado la ISO, aunque sabéis que en este modo también podríamos decidirlo. Podríamos hacerlo también en prioridad en velocidad, con el diafragma en automático y seleccionando una velocidad. De nuevo, la ISO la podemos dejar en automático, podríamos seleccionar un valor. El caso es que ahora la cámara nos va a ayudar a calcular el otro valor restante. Por ello, nosotros hemos situado la fotometría o la medición en puntual. Como veis, está en puntual. Es decir, que con el puntito del medio, el puntito de enfoque, lo vamos a ir situando en diferentes lugares de nuestra composición y como veis, va a leer la luz en ese punto y nosotros con el botón AEL, Automatic Exposure Lock, vamos a mantenerlo pulsado y bloquearemos la exposición en ese punto. Veis que mientras nosotros lo mantengamos pulsado, la exposición en ese punto donde la cámara ha medido no va a cambiar. Cuando soltamos, veis que cambia. Lo mantenemos pulsado y como veis, pase por donde pase, se mantiene bloqueado. Siempre que nosotros mantengamos pulsado, como digo, el botón de AEL. Situamos el punto en otro lado y veis que cambia. Vamos a ver con el AFL, Automatic Focus Lock. Nosotros lo más interesante es que aunque podamos bloquear el punto de enfoque también con el disparador, lo vamos a poder realizar desde este botón de atrás. Y esto nos va a servir sobre todo para bloquear la distancia de enfoque en un lugar y dejarla ahí. Es decir, que nosotros podemos bloquear ese punto de enfoque y disparar con tranquilidad solamente con el disparador. No vamos a tener que estar continuamente enfocando. Esto nos va a servir, por ejemplo, para bloquear el enfoque y recomponer. Y a la hora de disparar, saber dónde estamos enfocando continuamente. Veis que aquí, por ejemplo, voy a bloquear el enfoque en la fotografía, ahí lo tenemos, y todo lo demás ha quedado desenfocado y no tengo que pulsar el botón de disparador. Aquí, por ejemplo, en mi cámara, en una Fuji X-T3, lo voy a configurar desde este apartado. Vamos a ver cómo nosotros podemos configurar el comportamiento de estos botones, sobre todo en las cámaras sin espejo actuales, que son muy configurables. Aquí, por ejemplo, yo recomiendo que el AFL lo tengáis configurado como AF On. ¿Por qué? Porque nos va a resultar muy útil, sobre todo para bloquear esa distancia del punto de enfoque donde nosotros queramos bloquearlo y que no se mueva. Nos permitirá de nuevo, como digo, tener el punto de enfoque mucho mejor controlado que con el disparador. Y veis que en cualquier cámara lo podemos configurar desde los menús. Muy interesante si lo tenemos así configurado, pues que si nosotros tenemos el enfoque manual, aunque lo tengamos manual, pulsando el AFL, en este caso el AF On, porque lo tenemos así activado, vamos a conseguir seguir enfocando automático, aunque lo tengamos en enfoque manual. Y esto es algo muy práctico, sobre todo para los que trabajáis enfocando de manera manual. Tenéis lo mejor de cada mundo. Pero de nuevo, también podemos incluso seguir configurándolo. En lugar de pulsar los botones AEL o AFL, podemos conmutarlos en muchas cámaras. ¿Qué significa? Pues que nosotros, en lugar de mantener pulsado, por ejemplo, el botón de AEL, que nos va a bloquear, como sabemos, la exposición en un punto, lo que vamos a poder hacer es simplemente pulsar una vez para bloquearlo en ese punto, y mientras no volvamos a pulsar, como veis, no va a desbloquearse. Ahora movemos el punto donde también está midiendo la luz y no cambia. Solo va a cambiar cuando nosotros volvamos a pulsar una vez más el botón de Automatic Exposure Lock. Como veis, ya lo tenemos desbloqueado porque lo hemos vuelto a pulsar.
Si quieres seguir aprendiendo fotografía conmigo, no te lo pierdas, en robertomasfoto.com ya están publicadas las nuevas fechas para los nuevos talleres fotográficos de este año que viene. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, en todas ellas vamos a realizar talleres fotográficos espectaculares y divertidos para que des un paso más en tu fotografía. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, suscríbete al canal, dale a me gusta y por supuesto nos vemos en mi canal de Instagram en @robertomasf con mis fotografías, en robertomasfoto.com y en este canal hablando de lo que más nos gusta, que es nuestra pasión, hacer fotos y muchas más fotos. Un cordial saludo.